La última vez que acepté contestarle algo en una tabla, una persona desapareció y yo terminé con una frase escrita de mi puño y letra que no recuerdo haber escrito. Cuento años después porque mi memoria de esa noche está rota en pedazos y porque durante mucho tiempo me aferré a la idea de que si lo dejaba sin palabras, también lo dejaba atrás. No funcionó. A veces necesito leer lo que anoté entonces para no confiar tanto en lo que creo recordar. Yo tenía 20 y tantos, trabajaba en una oficina normal y en ese momento mi vida era de esas que se sostienen con rutina. La invitación fue simple, juntarnos, tomar algo, hacer una sesión de Ouija. Por curiosidad, no era la primera vez que veía una, pero sí la primera vez que me ofrecían hacerlo en un lugar que no era una casa. El lugar era un departamento viejo que un conocido decía estar cuidando. No voy a decir dónde. No tenía muebles, solo polvo, un par de sillas plegables y una mesa baja. Lo que me convenció, y esto lo digo porque me avergüenza, fue que yo quería demostrarme que no era sugestionable. Me repetí eso toda la semana. Éramos 4. Una de ellas, la que llevó el tablero, venía insistiendo con reglas como si fueran de seguridad, no hacerlo solos, no preguntar ciertas cosas, despedirse bien. Esa formalidad me hizo gracia, pero también me tranquilizó. Lo raro es que hoy pienso que esa formalidad era otra cosa. No sé si era respeto o si ya lo había hecho antes. La primera media hora fue lo esperable. Manos sobre el vaso. Preguntas tontas. El vaso moviéndose apenas. Alguien riéndose para romper la tensión. Yo decía que era por presión involuntaria. Me sentía orgullosa de estar con la cabeza fría. Después empezó lo específico. Alguien preguntó si había alguien ahí. El vaso se fue directo así, sin rodeos. Eso lo puedo explicar con sugestión. Lo que no puedo explicar es que cuando preguntaron quién era, el vaso no formó un nombre. Formó una fecha. Una fecha que yo no había dicho en voz alta nunca. Y que no tenía sentido para el grupo. Era el día del accidente de mi hermano cuando éramos niños. En esa época yo evitaba hablar de eso, incluso con gente cercana. En ese departamento, con la luz mala del techo y el polvo metiéndose en la garganta, vi esa fecha letra por letra. Yo levanté las manos, dije que no iba a seguir. Una de ellas me pidió que no fuera exagerada, que alguien la conocía y estaba jugando conmigo. Me molestó esa idea porque era más invasiva que la otra. Si alguien sabía esa fecha, era alguien que me había escuchado en algún momento o alguien que había estado cerca de mi familia. Eso me puso más nerviosa que pensar en algo paranormal. Lo peor es que, para calmarme, acepté seguir. Esa fue mi decisión consciente. Pensé que si seguía iba a poder descubrir el truco. Pregunté algo que solo yo pudiera verificar. Algo pequeño, casi tonto. Pregunté por el apodo que me decía mi hermano cuando éramos niños y que yo no usaba con nadie. El vaso se movió despacio como si dudara y lo escribió bien. Letra por letra, sin error. En ese momento la sensación no fue un susto, fue otra cosa. Fue como cuando te das cuenta de que dejaste abierta la puerta de tu casa, pero ya estás lejos y no sabes desde cuándo. Una certeza fría. Una de las chicas se levantó y caminó al baño del departamento. Tardó. La llamamos. No contestó. Cuando fue uno de los demás a buscarla, regresó diciendo que el baño estaba vacío. Yo pensé que era una broma mala. Me paré a revisar con ellos. No había dónde esconderse. Era un lugar chico, sin closets, sin cortinas, sin nada. Volvimos a la mesa por inercia. Nadie dijo la palabra desaparecer, pero todos pensábamos en eso. Ahí fue cuando el patrón empezó a sentirse como un animal y no como un juego. El vaso se movió solo, sin pregunta. No rápido, no violento, con una intención que parecía tranquila. Empezó a marcar letras que no eran palabras, eran fragmentos, como si alguien estuviera copiando algo de otro lado. Número de 4 dígitos, luego otro. Luego una secuencia que, años después, entendí que era parte de mi contraseña vieja del correo. Yo no lo había dicho, no la estaba pensando, ni siquiera la usaba ya. Aún así, ahí estaba, escrita a pedazos. Uno de los chicos quiso romper la tensión con una explicación. Dijo que alguien nos estaba observando, que era una broma con cámaras. Esa idea me dio alivio por un segundo, hasta que escuchamos el timbre del departamento. Un timbre que, según el conocido que nos dejó entrar, no funcionaba porque no había línea conectada. Fuimos a la puerta, no había nadie en el pasillo. Ni pasos, ni elevador, ni voces. Nada. Volvimos a la mesa y, sin que yo lo notara, mi mano estaba otra vez sobre el vaso. Yo había dicho que no iba a tocarlo más. Preguntaron por la chica que faltaba. El vaso fue a no. Preguntaron si estaba viva. El vaso no respondió. Se quedó quieto, como si esa pregunta lo incomodara. Ese detalle se me quedó pegado porque era una reacción, no una respuesta. Yo dije que nos fuéramos, que llamáramos a alguien. Nadie quería llamar a la policía y decir que estábamos jugando con una tabla y que alguien se perdió en un departamento vacío. Esa vergüenza fue parte de la trampa. Nos hizo quedarnos más tiempo del necesario. En un momento, sin pensarlo demasiado, hice algo que hoy todavía me da rabia. Propuse un trato. Lo dije en voz alta. Si nos devuelves a la que falta,
Dejamos esto y no volvemos. Me escuché decirlo, y me pareció ridículo, como hablarle a una pared. Pero lo dije. El vaso se movió y escribió algo. Después escribió dejas. Después escribió tú. Ahí empezaron las discusiones. Uno dijo que había que cerrar, despedirse, romper el tablero, lo que fuera. Que había traído la tabla insistió en que no se rompe, que eso era peor, que se cierra bien. Yo no quería seguir, pero también estaba atrapada en mi propia frase. Yo había ofrecido algo. La tabla empezó a reaccionar a nuestras decisiones. Cuando alguien decía que se iba, el vaso se adelantaba y marcaba no antes de que se terminara la frase. Cuando yo me quedaba callada, escribía pedazos de cosas mías, como si me empujara a hablar. Cuando uno de ellos insultó, el vaso escribió sufrir, lento, como si tuviera tiempo. No hubo golpes ni sombras ni una silla moviéndose. Hubo otra cosa, una insistencia inteligente. La parte más difícil de contar es lo que pasó con mi cuerpo, porque suena inventado. Pero, años después, sigo teniendo la marca. En el borde de la mesa había una vela chica. La prendimos al inicio, por estética. En un momento la llama se apagó sola. La encendimos de nuevo. Se apagó. La encendimos otra vez. Se apagó. La cuarta vez, cuando acerqué el encendedor, sentí que alguien me empujó el antebrazo hacia la cera derretida. No fue un tropiezo. No fue que yo me descuidé, fue un empujón seco, como cuando alguien te mete prisa. Me quemé. Salté para atrás. Grité, pero no como en las películas, fue más un quejido largo. Me fui al fregadero de la cocina, abrí el agua, y ahí vi algo que no encajaba. Sobre mi piel, además del rojo de la quemadura, había una forma, como un trazo delgado, casi como una letra incompleta. Regresé a la mesa con el brazo envuelto en papel de cocina. Les dije que se acabó. La que trajo la tabla, sin mirarme, puso las manos y dijo que había que despedirse. Preguntó si nos dejaba ir. El vaso se movió así. Preguntó si nos devolvía la que faltaba. El vaso tardó. Se movió a no. En ese punto el miedo dejó de ser un susto y se volvió culpa. Una persona fuera, o en algún lugar. Y nosotros estábamos discutiendo reglas. Decidimos irnos igual. Salimos del departamento, bajamos como pudimos y en la calle cada quien tomó su teléfono. No entraban llamadas. No había señal. Eso también puede pasar, lo sé. Pero cuando por fin tuve señal, lo primero que llegó no fue un mensaje. Fue una notificación de mi correo, con un borrador abierto escrito desde mi cuenta. El borrador decía dejas tú. Yo no había escrito eso. Mis manos estaban temblando, quemadas, y yo estaba en la calle. Aún así, alguien o algo había entrado a mi correo y había puesto esa frase igual que en la tabla. No era una coincidencia. Era un eco. Esa noche se volvieron días. Se volvió una denuncia incompleta, una explicación a medias con la familia de la chica, preguntas que yo no podía contestar sin quedar como una mentirosa, como una enferma. La investigación se estancó rápido, no había cámaras, no había testigos, no había nada. Solo nosotros tres diciendo que un departamento vacío se tragó a alguien. Lo más grave vino después, porque el patrón siguió reaccionando, pero ya no en un tablero. Primero fue mi teléfono sugiriendo palabras que yo no escribía. Abría una nota y aparecía dejas. Borraba y regresaba. Cambié contraseñas. Compré otro chip. Me cambié de número. Empecé a pensar en un acosador. Eso era más creíble. Pero el acosador, si existía, sabía cosas que yo no recordaba haber contado a nadie. Fragmentos, fechas, una canción que mi hermano odiaba, un apodo viejo. Detalles que no le sirven a un chantaje, solo a meterse debajo de la piel. Una madrugada encontré en mi bolso una hoja doblada. Era una hoja arrancada de una libreta que yo no tenía. En la hoja, con mi letra, estaba escrita la frase completa que yo no recordaba haber escrito: yo dejo tu lugar. Cuando vi esa frase, entendí por qué el vaso había escrito dejas tú. No era una amenaza directa, era una instrucción, una forma torcida de intercambio. La chica no volvió, y desde entonces mi vida se volvió un lugar donde alguien puede entrar sin tocar la puerta. Fui a terapia. Tomé medicación un tiempo. Hice lo que se supone que se hace. Me ayudó con el sueño, con la ansiedad, con la vergüenza. No me ayudó con los hechos. La marca en el brazo siguió ahí. La hoja con mi letra siguió existiendo. El borrador en mi correo apareció de nuevo incluso después de cerrar sesiones en todos los dispositivos. Años después, ya viviendo en otro lugar, con otra rutina, pensé que por fin estaba bajando. Me di cuenta de que pasaba semanas sin revisar el pasillo, sin tapar la cámara del celular, sin repetir contraseñas en voz baja como si eso fuera a protegerme. Me permití creer que se había apagado. Hace unos meses recibí un sobre sin remitente en mi trabajo. Adentro venía una impresión borrosa de la hoja, con mi letra, la de yo dejo tu lugar, y abajo, como agregado reciente, había otra línea, también con una letra parecida a la mía, pero más firme. Y estás. No hice denuncia. No se lo conté a nadie del trabajo. Guardé el sobre en una bolsa, lo llevé a mi casa, y lo escondí donde escondo las cosas que no quiero que existan. Esa noche, sin darme cuenta, dejé la luz del baño prendida hasta que amaneció, como cuando era niña. Me di cuenta después
Cuando vi el recibo de luz y noté el aumento, y ahí, otra vez, en el margen del papel, con tinta tenue, estaba escrito dejas. Apagué el recibo con la mano, como si eso sirviera, y me quedé un rato, mirando la nada, tratando de decidir si lo está provocando yo, o si alguien, donde sea que esté, sigue reaccionando cada vez que intento hacer como si nada pasó. Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te impactó más. Para seguir escuchando más relatos, suscríbete al canal y activa la campanita. Y en la descripción puedes descubrir otros canales de la familia.